Historia de México en 1823. Del Imperio a la República. Capítulo 1. La inestabilidad permanece. Antonio López de Santana y Guadalupe Victoria se oponían al Imperio de Iturbide, y tras levantarse en armas, promulgaron el Plan de Casamata, en el que se exigía la restitución del Congreso. Al mismo tiempo, se creó la Junta Instituyente, para organizar el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, documento que estableció los primeros derechos individuales como igualdad, legal, seguridad, libertad y propiedad. Sin embargo, esto no fue suficiente para restaurar la paz, de suerte que el primer emperador mexicano abdicó el 19 de marzo y marchó al exilio el 11 de mayo, primero a Italia y después a Inglaterra. La exigencia de mayores cuotas de autonomía por parte de las provincias hizo que el Congreso instituyera la República. Se creó un poder ejecutivo provisional conformado por un triunvirato, cuyos miembros eran Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Tras múltiples disputas entre sus miembros, el 7 de noviembre se instaló el segundo Congreso Constituyente. Capítulo 2. La actividad minera. El nuevo gobierno dispuso la reorganización del sistema productivo del país. Se creía que el territorio era rico en recursos y que la emancipación traería consigo el crecimiento. Sin embargo, gran parte de los españoles había partido con su dinero y en el panorama económico se visualizaban numerosos problemas. Debido a la falta de capital para financiar la actividad minera, se suspendieron las ordenanzas de minería que prohibían la participación de extranjeros. Gracias a esta disposición, los extranjeros podían asociarse con los dueños de las minas y adquirir en propiedad de acciones las negociaciones que tuvieran. Por otro lado, se sustituyó la moneda acuñada con la efigie de Iturbide por la primera moneda republicana. Capítulo 3. Nuevo escudo. El escudo nacional mexicano se remonta a la cultura mexica. No obstante, ha sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia del país. Una aportación significativa para este emblema tuvo lugar en los primeros años de la vida independiente de la nación. El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente decretó que el escudo nacional debía encarnar los nuevos ideales políticos. Como siempre, el escudo detenta la ideología de aquellos grupos en el poder. Es una representación de la fundación mitológica de la ciudad de Tenochtitlan. Se utilizó el diseño de José Mariano Torreblanca, que sustituía la corona sobre el águila que simbolizaba el imperio, por un águila de perfil, posada sobre un nopal y devorando a una serpiente. Se le añadieron ramas de encino y de laurel, que representaban la fortaleza y la victoria de la República respectivamente. El nuevo escudo se colocó en la bandera nacional. Capítulo 4. Un viajero italiano. El viajero italiano Jacopo Beltrami desembarcó en Tampico y continuó en una interesante travesía pasando por San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México y Tlaxcala. Al final se embarcó en Veracruz y retornó a Italia. Beltrami estaba en contra del clero y de los españoles. Sus experiencias están relatadas en forma de cartas a una condesa. En 1830 publicó Le Mexique, donde escribió: Adiós, pueblos durante largo tiempo esclavos y siempre dignos de ser libres. Adiós, mexicanos. Ojalá que haya podido vengaros de las calumnias de vuestros detractores, con el bosquejo de un cuadro imparcial y fiel de vuestras costumbres, de vuestras artes y de vuestras instituciones antiguas y modernas. Capítulo 5. Júbilo popular. La independencia no solo fue un triunfo político y militar. En ese sentido, un análisis sobre las reacciones del pueblo es sumamente ilustrativo. La sociedad mexicana de 1821 era heterogénea, de modo que cada grupo vivió el acontecimiento de distintas maneras. Por esto, las reacciones ante el triunfo del ejército trigarante fueron variadas, dependiendo de las zonas geográficas y de las clases sociales. No obstante, es posible dilucidar algunas de estas características generales acerca de cómo fue recibida la independencia de la nación. Capítulo 6. Expresiones a favor. Aquellos que apoyaron la emancipación celebraron de distintos modos y de acuerdo con las costumbres dominantes. Así, se disfrutó de discursos, sermones, odas, canciones, desfiles, carrozas con alegorías, decoraciones en calles y casas, ceremonias y muchas otras manifestaciones de júbilo. También se realizaron obras teatrales, corridas de toros, danzas y fiestas. Las ciudades y los pueblos gozaron con los festejos. Diversos sonidos inundaron en las calles,
Se escuchaba el repique de las campanas de las iglesias, los cañonazos y los fuegos artificiales a todas horas del día, en honor a la patria. Capítulo 7. Platillos exprofeso. El gusto y el olfato se deleitaron con los nuevos platillos preparados con motivo del triunfo trigarante. Así, por ejemplo, surgieron los famosos chiles en nogada, que combinan los tres colores, verde, blanco y rojo, en representación de las tres garantías. Los ojos se maravillaban con los arcos triunfales que erigieron en las ciudades, como el que se preparó en la capital para recibir al ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. Capítulo 8. Independencia y cultura popular. En la Jura de la Independencia, el arte popular encontró una nueva fuente de inspiración y desembocó sus creaciones en los desfiles, templetes y demás manifestaciones artísticas que decoraron calles, casas e iglesias. Algunos de los temas recurrentes fueron los héroes de la patria, sobre todo el libertador Iturbide, las tres garantías, el apoyo de la Iglesia a la causa, el indigenismo, la justicia y el progreso. Los cronistas se dedicaron a describir cada aspecto de las batallas, los héroes y la entrada triunfal a la capital. La idea de que México se había librado de sus opresores y de que ahora alcanzaría su gloria era un elemento común. Capítulo 9. Los discrepantes. No obstante, no todos los poblados apoyaron la causa de la independencia y no todos festejaron al mismo tiempo. La comunicación entre provincias no era sencilla, debido a que las distancias eran largas y los medios de transporte precarios. Esto provocó que muchos poblados se enteraran del acontecimiento meses después, como buena parte de la región del norte del país. Por otro lado, algunas comunidades no eran afectas al gobierno independiente, de modo que permanecieron fieles al rey, ya que lo consideraban una figura paternal y protectora. Dichos grupos conservadores se resistieron a jurar la independencia. Capítulo 10. Las comunidades indígenas. Los grupos indígenas también reaccionaron de maneras diversas. Algunos se mostraron adeptos al Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, mientras que otros apoyaron las instituciones virreinales. Inclusive se manifestaron ante el suceso con indiferencia, quizás porque muchas comunidades ni siquiera se enteraron de lo acontecido.